El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica como un terrible accidente el colapso de un puente en Baltimore tras ser impactado por un portacontenedores. Biden ha ordenado reconstruirlo y reabrirlo tan pronto como sea posible. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El colapso del emblemático puente Francis Scott Key en Baltimore ha dejado 2 heridos y varios desaparecidos. También se temen graves consecuencias económicas. En el Reino Unido, un tribunal suspende la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El Tribunal Superior de Londres dictamina que el fundador de Wikileaks no puede ser enviado a ese país a menos que las autoridades garanticen que sus derechos serán protegidos y que no enfrentará la pena de muerte. En Venezuela, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática logró inscribir como candidato a las elecciones presidenciales a Edmundo González Urrutia, tras la imposibilidad de inscripción de Corina Joyce. En Estados Unidos sigue en marcha una gran operación de rescate después de que un puente en la ciudad de Baltimore se derrumbara tras el choque de un buque de carga contra uno de sus pilares. Varios vehículos se encontraban cruzando el puente en ese momento. Según los bomberos, 2 personas han sido rescatadas, una de ellas en estado crítico y varias siguen desaparecidas. El gobernador del estado de Maryland confirmó que la tripulación del barco había avisado justo antes del accidente de un fallo de propulsión y que lanzó un llamado de auxilio, lo que permitió detener los autos que se dirigían al puente. Según dijo, la investigación preliminar apunta a un accidente y descarta que se trate de un atentado terrorista. Al comentar el hecho, el presidente Joe Biden prometió que la ayuda llegará de forma urgente. Enviaremos todos los recursos federales que necesiten para responder a esta emergencia. Insisto, todos los necesarios. Reconstruiremos ese puerto juntos. En este momento todos los indicios apuntan a que se trató de un terrible accidente y que no fue algo intencionado. Y el puente Francis Scott Key, uno de los más emblemáticos de la costa este de Estados Unidos, tenía algo más de 2,5 kilómetros de longitud y 4 carriles. Más de 11 millones de vehículos lo cruzan cada año. El puente Francis Scott Key tras la colisión de un carguero con bandera de Singapur contra uno de sus pilares. El derrumbe fue grabado en directo por una web. El portacontenedores chocó a la 1:30 de la madrugada y en pocos minutos se puso en marcha la operación rescate. La misión principal de la Guardia Costera es buscar y rescatar a sobrevivientes en el agua. Estamos buscando a todos los que podían estar sobre el puente. Como se puede imaginar, en plena noche se sabe qué tipo de tráfico y cuántos trabajadores había allí. Este video de una web de tráfico marítimo muestra cómo el buque se desvía de su trayectoria y choca contra el puente. El carguero envió una llamada de auxilio minutos antes de la colisión. Las autoridades afirman que detuvieron inmediatamente el tránsito, salvando vidas. Los expertos dicen que el tamaño del barco superó la resistencia de la estructura. Cuando colisiona contra algo sólido, el impacto de un carguero como ese transporta varios miles de toneladas. Obviamente, el barco chocó contra el pilar del puente. No sorprende que se derrumbara porque el pilar es un elemento bastante endeble. Mientras tanto, la población enfrenta las consecuencias. El puerto de Baltimore es clave para el transporte marítimo en la costa este de Estados Unidos y el colapso complicará el tránsito en los próximos meses e incluso años. Ampliamos informaciones sobre lo ocurrido en Baltimore con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes para ti. Ya Joe Biden se ha pronunciado sobre el colapso de este puente. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos, José?
Así es, el presidente Joe Biden, que enfrenta una reelección difícil este año, se dirigió a los estadounidenses asegurando que justamente las primeras indicaciones que se tienen es que esto podría tratarse más bien de un accidente que de un acto intencional. Esto hablando del colapso de una sección del puente Scott Bridge en Baltimore, uno de los nodos de producción y sobre todo exportación e importación, particularmente de automóviles de Estados Unidos, y es por eso que el presidente estadounidense aseguró también que propondrá que el costo total de la reconstrucción sería a cargo del gobierno federal. Esto si el Congreso de Estados Unidos lo autoriza, y sin embargo la presidencia estadounidense aseguró que la fase sigue siendo en estos momentos de salvamento de aquellas víctimas que pudieran estar afectadas justamente por el colapso. Hay que decir que las autoridades aseguraron que se pudo evitar una tragedia aún mayor, dadas las señales de alarma que envió el propio barco y que alertaron a los rescatistas para detener cualquier ingreso de más vehículos al puente. José, Biden también habló de los desaparecidos. ¿Qué informaciones se tienen sobre estas personas que todavía no han sido halladas? No hay un número exacto sobre las personas desaparecidas, pero las autoridades han manejado un número de entre 6 y 8 personas. Lo que se sabe por testimonios citados por medios locales en Baltimore es que al menos una cuadrilla de trabajadores de origen latinoamericano habría estado trabajando sobre baches en el pavimento del puente que conecta justamente al puerto de Baltimore. Se dice, de acuerdo con The Baltimore Banner, que al menos 4 nacionalidades estarían representadas en esta cuadrilla de trabajadores: Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Y esto no sería sorpresa, pues buena parte de las cuadrillas de trabajadores de la industria de construcción en esta área de Baltimore y Washington son de origen latinoamericano. Al menos una tercera de parte de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son de origen hispano, y es por eso que sus familiares están justamente cerca de la zona del desastre para saber si hay algún tipo de información de sus familiares. Seguiremos muy atentos a esas informaciones. José Díaz Briceño en Washington, gracias. Y el Tribunal Superior de Londres anunció el aplazamiento de la decisión sobre la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien enfrenta ahí cargos por espionaje. El alto tribunal da al gobierno de los Estados Unidos 3 semanas para ofrecer garantías a Assange de que se respetará la libertad de expresión contemplada en la Constitución y que no se le impondrá la pena de muerte. De no cumplirse estas garantías, los jueces permitirán que Assange pueda recurrir ante la justicia británica. Washington asegura que las filtraciones de Wikileaks pusieron en peligro a sus agentes. Sus defensores argumentan que está siendo objeto de una persecución por sacar a la luz irregularidades y presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos. Valoramos esta decisión con el periodista Fernán González, a quien saludamos a esta hora en la capital británica. Fernán, buenas noches para ti. ¿Cómo justificó el Tribunal Superior de Londres esta decisión? Sí, efectivamente. Buenas noches. Los 2 jueces que tomaron la decisión consideran que no existen las garantías hasta este momento de que Julian Assange no será condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. Y hay que aclarar que el fundador de Wikileaks no está acusado de ningún delito que conlleve la pena capital. Sin embargo, sus abogados insisten en que una vez que Assange esté en territorio de Estados Unidos, podría ser acusado de traición y espionaje. Ambos delitos sí conllevan la pena de muerte. El otro argumento que necesita aclaración, según los jueces, es si Assange tendrá la libertad de expresión para expresarse en el tribunal y se podrá acogerse a la primera enmienda de la Constitución que garantiza este derecho. Bueno, Fernán, cuéntanos detalles, por favor, de cuál es el escenario que se prevé en este proceso si Estados Unidos no cumple con estas condiciones del alto tribunal. Si Estados Unidos no presenta estas garantías que le ha solicitado el Tribunal Superior de Inglaterra, entonces los jueces darán vía libre a la apelación de Assange contra su extradición. Pero hay que aclarar que aún
si Estados Unidos presenta estas garantías y los jueces fallan en contra de Assange, el fundador de Wikileaks tiene todavía una instancia legal a la que puede recurrir, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En resumen, nos esperan muchos meses más de este largo proceso legal que comenzó hace casi 5 años. Fernán González en Londres, gracias por estas informaciones. Y en efecto, el proceso contra Julian Assange comenzó hace mucho tiempo, desde hace 14 años. Está en la mira de la justicia estadounidense, que ha presentado 18 cargos penales en su contra por haber filtrado documentos secretos sobre las guerras en Irak y en Afganistán. A continuación, echamos un vistazo a su controvertido caso. Febrero de 2024, en la audiencia del recurso contra la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, su esposa clama por su libertad. Su salud ha empeorado, tanto mental como físicamente. Cada día que está en prisión, su vida corre peligro. Si se le extradita, morirá. Pero no se trata solo de su extradición. Julian nunca debería haber sido encarcelado. La relatora especial de la ONU sobre la tortura también pidió a Estados Unidos que retire la demanda contra él. Estoy muy preocupada por la salud del señor Assange, por sus posibilidades de sobrevivir si se le extradita y por el riesgo de suicidio. Me preocupan las condiciones de detención en Estados Unidos, donde el régimen de aislamiento es habitual, lo que provocaría un daño irreparable al señor Assange. Assange se enfrenta a una posible dura condena, hasta 175 años de prisión. Está en busca y captura desde 2010, después de que su web Wikileaks publicara material clasificado del ejército estadounidense, filtrado por un analista de inteligencia. La filtración incluía documentos y videos de las guerras de Afganistán e Irak. Algunas de las imágenes eran brutales e implicaban a las tropas de Estados Unidos en presuntos crímenes de guerra. Si esos asesinatos fueran legales, de acuerdo a las reglas de combate, entonces esas reglas son erróneas, profundamente erróneas. Muchos aplaudieron la valentía de Assange por mostrar el lado más oscuro de la guerra. Recibió varios premios y los lectores de la revista Time lo eligieron personaje del año en 2010. Pero para otros las filtraciones son una traición y Assange un enemigo peligroso del Estado. En noviembre de 2010, las autoridades suecas dictaron una orden de detención contra él después de que 2 mujeres lo acusaran de agresión sexual y violación. Assange perdió la batalla legal contra su extradición a Suecia. Aprovechó su libertad bajo fianza para refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció 7 años. Pero en 2019, el nuevo gobierno de Ecuador permitió a la policía entrar en la embajada y Assange fue detenido. Sus defensores dicen que el empeño de Estados Unidos por extraditarlo atenta contra la libertad de expresión. Este caso tiene consecuencias alarmantes para el periodismo y la libertad de prensa en todo el mundo. Sería el primer editor al que se le aplica la ley de espionaje de Estados Unidos, que no permite alegar interés público en la defensa. Desde Reporteros Sin Fronteras queremos añadir que hay que buscar una solución política que no suponga más tiempo en prisión para Julian en ningún país. Defensor acérrimo de la libertad de prensa o traidor a la patria, una cosa está clara: el caso ha polarizado a la opinión pública. Y ya está con nosotros Paco Furió, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica y arrancamos en Brasil, Paco. Así es, Carlos. Nos vamos a Brasil porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia hoy una visita a este país tras ser invitado por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. La visita se produce en un momento en que la Unión Europea se enfrenta al reto de cerrar el acuerdo comercial con los países del Mercosur. París es el principal opositor de la Unión Europea al tratado, lo que hace improbable que se produzca un avance significativo durante el encuentro de ambos mandatarios. Hace meses que los agricultores franceses están en las barricadas. Protestan no solo contra París, también contra Bruselas y el Mercosur. Francia es el país agrario más grande de la Unión Europea y los agricultores temen la competencia de Sudamérica. Por eso se oponen al Tratado de Libre Comercio. El presidente Macron está bajo presión, lo que probablemente provocará que aumente su rechazo al Mercosur.
El acuerdo prevé un volumen de 730.000 millones de dólares. Los aranceles se reducirán drásticamente. La Unión Europea quiere exportar básicamente automóviles y químicos como pesticidas. Los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre ellos, sobre todo soja y carne de vacuno al mercado europeo. Carne más barata a un precio con el que no pueden competir los agricultores franceses. Entre otras razones, porque las reglas de producción son más estrictas en Europa. Una objeción que subrayó el nuevo primer ministro francés durante su visita a Alemania. Hay acuerdos en los que, desde el punto de vista de Francia, no se han cumplido las condiciones, y lo repito aquí una vez más. Desde el punto de vista de Francia, el presidente de la República lo ha dicho y también yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Las condiciones del Mercosur no son para nosotros. Además, Francia también insiste en que el Mercosur contraviene los objetivos climáticos por la deforestación masiva de la selva para la producción agrícola. En Brasil, por su parte, crece la decepción hacia Europa y no faltan las advertencias de que el bloqueo podría beneficiar a China. Pues para saber más sobre esta visita conectamos ahora con el periodista Pablo Giuliano en Sao Paulo. Saludos, Pablo. El presidente francés fue muy crítico con el anterior gobierno brasileño por no proteger la selva amazónica y justamente hoy comienza su visita en la Amazonía. ¿Estamos ante una señal positiva para el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Evidentemente, el cambio de tono de Macron y Lula han modificado las relaciones entre Brasil y Francia. Francia es el tercer inversor de Brasil, pero el asunto de Mercosur, Unión Europea, por el momento está siendo apartado de las conversaciones. Acaba de firmar un acuerdo en el asunto ambiental Macron y Lula. Estamos viendo las imágenes de Macron paseando por la cuenca del río Amazonas en la isla de Combú, visitando un emprendimiento de fabricación de chocolate con cacao sustentable cerca de Pará, Belém do Pará, que es la ciudad que el año que viene va a albergar la Conferencia de Cambio Climático de la ONU. Por lo tanto, la primera señal de ambos fue haber relanzado las relaciones, pero sobre Mercosur y Unión Europea, que es el tema que separaba a los dos países, todavía no se ha abordado en esta gira que comienza hoy, que dura 3 días. Y además de las cuestiones ambientales, ¿cuáles son los principales escollos que apunta Francia para oponerse a la firma del acuerdo? Bueno, Francia ha puesto algunos reparos ambientales, ha amenazado con incorporar en el acuerdo, en la negociación del acuerdo, sanciones contra países sudamericanos que no respeten los patrones ambientales de la Unión Europea, y esto ha irritado mucho a Lula el año pasado, sobre todo cuando estaba al frente de la presidencia del Mercosur. Realmente el inmovilismo que existe en las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea se les debe mucho a la posición, primero, de la protección a la agricultura que está haciendo Francia, y también al rechazo que hizo Brasil de las exigencias ambientales, porque el propio Lula ha dicho que no pueden ser amigos o socios comerciales los que apliquen sanciones cuando se tiene un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, el asunto está siendo dejado de lado, por lo menos en las primeras horas de esta gira, que tuvo un gran contenido ambiental. Se le ha entregado la Legión de Honor al cacique Raoni por parte de Macron, cuyo país hace frontera, entre comillas, por la Guyana francesa con la región amazónica brasileña, y se han comprometido los líderes en un documento a la descarbonización de la economía y a trabajar por la deforestación cero hasta 2030 en la selva amazónica, que Francia también es responsable de parte de ella. Pues muchas gracias por estas informaciones, Pablo Giuliano, desde Sao Paulo. Muchas gracias. Dejamos la economía, pero seguimos en Brasil. Así es, Paco, seguimos allí porque a propósito de esta visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Brasil, las organizaciones internacionales y los habitantes de las zonas más vulnerables de Belén aprovechan su llegada para llamar la atención sobre los efectos más extremos del cambio climático.
Kelly da Silva vive en Jurunas, uno de los barrios más pobres de la capital amazónica de Belén, en Brasil. En esta pequeña casa de madera, sostenida por pilotes sobre el agua, esta madre de 39 años vive con miedo. Las subidas bruscas del río Guamá se volvieron cada vez más frecuentes. Hay inundaciones, sube la marea. No me siento segura en esta casa porque es de madera y se podría derrumbar en cualquier momento. Da Silva no es la única que se siente en peligro. Natalie Alves, una madre de 23 años, mudó su casa a un segundo piso, cansada de perder muebles debido a las inundaciones. Cuando vivía aquí abajo se inundaba todo. Perdimos muebles, de todo. Por eso nos quedamos arriba. Esto está abandonado, a nadie le importa. Nunca vi una mejoría en todos estos años. En medio del desamparo por el impacto de los extremos climáticos agudizados por la desigualdad, algunos habitantes de Belén creen que están ante una oportunidad. La ciudad, donde viven 1,3 millones de personas, se prepara para recibir en 2025 la Conferencia Mundial de Clima COP30. Muchos esperan que el evento internacional genere la oportunidad para que se ejecuten las obras y planes para mitigar los efectos del cambio climático. La gente está esperando la COP30, que nos presten atención, principalmente a los que vivimos aquí, en la favela. El Departamento de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, con apoyo de la Organización Internacional para el Desarrollo Sustentable, ICLEI, comenzó a cooperar con las autoridades de Belén para que la ciudad se haga más resiliente. Los datos que tenemos hoy en día ya indican que la región amazónica va a ser severamente impactada por el cambio climático. Es un aumento de los riesgos de seca, de los riesgos de inundaciones, de los riesgos de inseguridad alimentar. Entonces es realmente un conjunto de desafíos que queremos abordar a través de una mirada multiamenaza. La UNDRR organizó en la capital amazónica un taller con líderes comunitarios, gestores y autoridades para analizar la capacidad de la ciudad para responder a los desafíos climáticos y colaborar en la elaboración de un plan de obras para evitar que las crecientes amenazas se conviertan en desastres. Es necesario cambiar el paradigma de cómo pensamos el riesgo. Tenemos que pensar no solo en términos de respuesta, sino de conocer el riesgo y hacer una gestión adecuada del riesgo para construir resiliencia y prevenirlo. La capacitación contra desastres, que incluyó una visita técnica a zonas marginales de la ciudad, forma parte de un acuerdo entre la Alcaldía de Belén y la UNDRR por el que la ciudad adhirió al programa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030. Tener la COP acá es muy simbólico y muy importante, no solo desde el punto de vista de atraer la atención, sino también para atraer recursos. Fabricio Lima, dueño de un bar en la costanera de Mosqueiro, una de las 40 islas de Belén, ha sido testigo de cómo las aguas del río Pará se fueron tragando la costa, en un proceso erosivo cada vez más rápido. En la última década, el agua avanzó unos 6 metros. Llegó a tener 15 empleados en su bar, ahora solo tiene 2. Pocos se animan a frecuentar la zona. La vida de las personas depende del horario del río. Los niños van a la escuela más temprano. Las compras se hacen antes de la subida de la marea, si no, no se puede volver. Son diversos factores que causan trastornos. Es increíble toda la tierra que se perdió ya en el litoral de la isla. Lima teme que los pronósticos más pesimistas se concreten y el avance del agua no pueda controlarse a tiempo. Pero la conferencia climática en Belén puede servir como un llamado a la acción. Mi miedo es que mis hijos no lleguen a conocer este lugar, que la erosión continúe avanzando. Tenemos que ir, actuar, participar del proceso de la COP. A medida que se acerca la conferencia climática COP30, organizaciones internacionales y habitantes de las zonas más vulnerables de Belén quieren aprovechar la oportunidad para paliar los efectos más extremos del cambio climático en la capital amazónica. Y de Brasil vamos a Venezuela porque allí la Plataforma Unitaria Democrática inscribió como candidato a las presidenciales del 28 de julio a Edmundo González Urrutia. La coalición opositora no logró inscribir a Corina Lloris por un presunto fallo informático en el sistema de inscripciones. No es el único candidato inscrito a última hora. Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, y Enrique Márquez,
antiguo integrante del Consejo Nacional Electoral, lograron inscribirse poco antes del cierre de solicitudes. Rosales, ex candidato contra Chávez en 2006 y exiliado en Perú, fue inscrito por el partido Fuerza Vecinal. El moderado Márquez, que en un primer momento iba a apoyar a María Corina Machado y a su sucesora Corina Lloris, liderará la organización Centrados, anulada hace 2 semanas y readmitida nuevamente por el CNE. Ampliamos informaciones con nuestro compañero Oscar Schlenker, a quien saludamos a esta hora en Caracas. Oscar, buenas tardes. ¿Qué otros detalles nos puedes contar del ahora candidato a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia? Bueno, el exdiplomático Edmundo González Urrutia es internacionalista, fue embajador en Argentina y Argelia y el presidente de la dirección de la Mesa de Unidad Democrática, OMUD. Su postulación se hace tras un acuerdo de prórroga de 12 horas que otorgó el CNE a última hora. Urrutia sería el candidato número 13 que se inscribe en estas elecciones representando a la MUD. Sin embargo, ya la plataforma unitaria y el mismo Urrutia han declarado que su postulación es solo para mantener la tarjeta de la unidad disponible y que podrá ser sustituido hasta 10 días antes de las elecciones presidenciales. Así que lo que están llamando es una inscripción tapa o una estrategia para ganar tiempo y luego postular al candidato o candidata que tenga el consenso de la plataforma unitaria. Oscar, pero ¿por qué finalmente el CNE permitió esta postulación? ¿Cómo se puede explicar este gesto? Bueno, todo esto se ha manejado con mucha discreción y por medio de negociaciones que no se han hecho públicas u oficiales. Hay mucha especulación desde que el partido de la plataforma unitaria, UNT, logró en el último minuto inscribir al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que es también presidente de ese partido. Ahora, María Corina Machado mantiene su respaldo a Corina Lloris a pesar que el CNE imposibilitó su postulación y todo esto apunta a mostrar las fracturas que existen dentro de la oposición. Sin duda, la unidad es el reto más evidente que tiene la oposición y una oposición unida también es la debilidad más grande que tiene el chavismo frente a unas elecciones. Así que lo que veremos a nivel político en las próximas semanas va a enfocarse en unir o dividir a la oposición según el bando y en recobrar la confianza de los electores en el CNE, que tiene poca credibilidad. Oscar Schlenker en Caracas, gracias por estas informaciones y por este análisis. Y así llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias. Sigan con nosotros.